El Padre Pío, a menudo venerado como el hombre milagroso de Pietrelcina, no fue solo un místico y estigmatizado, sino también un testimonio viviente de la gracia divina y el sufrimiento. Su vida, marcada por extraordinarios encuentros espirituales y profundas pruebas, irradiaba una fragancia de amor celestial que inspiró a millones de personas en todo el mundo. Al acercarse al final de su viaje terrenal, el Santo Padre Pío dejó atrás 3 revelaciones proféticas que ofrecieron una visión del futuro, percepciones compartidas a través de sus curaciones milagrosas y momentos transformadores. Entre ellas, se destacó una predicción particularmente sombría, que advertía a la humanidad de un período oscuro por delante, una era caracterizada por 3 días inmensamente difíciles y de prueba, un tiempo de profunda lucha para la humanidad. Santo viviente del siglo XX, el profundo camino de fe del Padre Pío comenzó dentro del abrazo amoroso y devoto de su familia. Sus padres, ellos mismos firmes en su devoción, inculcaron en el Padre Pío y sus hermanos un compromiso diario con los deberes espirituales, asegurándose de que asistieran a misa sin falta. Desde muy pequeño, el Padre Pío sintió una intensa llamada a servir a Dios. A los 5 años tomó la firme decisión de dedicar su vida enteramente al servicio del reino divino. A los 15 años, este fervor precoz lo llevó a ingresar en la Orden de los Capuchinos, donde dio sus primeros pasos hacia el sacerdocio, pasos que definirían su vocación y la misión de su vida. Una vez ordenado, el Padre Pío fue destinado a la serena ciudad de San Giovanni Rotondo, donde pasaría el resto de su vida al servicio de los fieles. Fue allí donde recibió una de las gracias más notables de su camino espiritual, los estigmas, las heridas visibles de Cristo. En un encuentro místico y profundo, Cristo se le apareció al Padre Pío, invitándolo a participar de su pasión como un medio para contribuir a la salvación de los demás, particularmente de aquellos que habían consagrado su vida a Dios. Los estigmas, que llevaban las inconfundibles marcas de las 5 llagas de Cristo en la crucifixión, se convirtieron en una poderosa manifestación física de la profunda unión del Padre Pío con el sufrimiento de Jesús. El momento de la transformación ocurrió el 20 de septiembre de 1918, una fecha que marcó un punto de inflexión en la vida del Padre Pío. Después de celebrar la misa, se arrodilló en oración en el coro de la iglesia, cuando un profundo temblor lo invadió, seguido de una profunda sensación de paz. En la quietud que siguió, el Padre Pío vio ante sí a Cristo crucificado, cuya mirada dolorosa transmitía la agonía de la ingratitud de la humanidad, particularmente la ingratitud de aquellos que estaban consagrados a Él. Fue en ese momento que el Padre Pío escuchó una voz divina que susurró: «Te uniré a mi pasión». Cuando la visión se desvaneció, el Padre Pío se encontró marcado por los estigmas, y la sangre comenzó a fluir de las heridas, una gracia mística que llevaría consigo por el resto de su vida. Durante más de 50 años, el Padre Pío soportó el dolor físico de los estigmas, una carga que iba mucho más allá del mero sufrimiento físico. Sus heridas fueron una fuente constante de controversia y escepticismo, sometiéndolo a duras críticas y dudas de quienes cuestionaban la autenticidad de sus experiencias. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, el Padre Pío permaneció inquebrantable en su fe, y sus obras milagrosas continuaron iluminando la Iglesia y brindando consuelo a innumerables almas. Su vida se conectó intrínsecamente con algunas de las reliquias más veneradas de la fe cristiana, como el Santo Sudario de Turín y el Volto Santo. El Volto Santo en sí mismo encierra un misterio profundo y duradero, envuelto en siglos de tradición y reverencia. Muchos creen que es el segundo lienzo de entierro de Jesús, el sudario, y lleva consigo una historia llena de leyendas. Según relatos antiguos, una mujer llamada Verónica, conmovida por la compasión mientras Jesús llevaba su cruz al Gólgota, le ofreció su velo. Cuando se lo devolvió, su rostro sagrado había quedado milagrosamente impreso en el lienzo. Aunque los relatos evangélicos no mencionan el nombre de esta mujer, la tradición la identifica como Verónica, cuyo acto de misericordia se conmemora en la 6ª estación del Vía Crucis. Este acto de profunda compasión resuena a través de los siglos, conectando el sufrimiento de Cristo con la misericordia perdurable del corazón humano. El Volto Santo, considerado a menudo como uno de los 2 lienzos funerarios utilizados para Cristo, es distinto del famoso Sudario de Turín. Según el Evangelio de Juan, en la mañana de la resurrección de Cristo, el lienzo más pequeño que había cubierto el rostro de Jesús fue encontrado enrollado y colocado separado del resto de los lienzos funerarios, como atestiguaron tanto San Pedro como San Juan.
Este lienzo, conocido por su papel en las tradiciones funerarias judías de la época, era una señal de respeto y honor para los difuntos, especialmente para los individuos de alta estatura, como los sumos sacerdotes. Muchos creen que esta reliquia sagrada está consagrada hoy en la ciudad de Manopelo, Italia. A diferencia del sudario de Turín, que lleva la imagen de un hombre crucificado, el Volto Santo presenta el rostro de un Cristo vivo, sus ojos bien abiertos, llenos de vida y luz, simbolizando su victoria triunfante sobre la muerte. Esta increíble reliquia, junto con el legado milagroso del Padre Pío, sigue inspirando admiración y fortaleciendo la fe de todos los que la contemplan, señalando inquebrantablemente la esperanza eterna que se encuentra en la resurrección de Cristo. Paul MacLeod contó un acontecimiento extraordinario en torno al Volto Santo, que compartió la historia del padre Domenico, un sacerdote capuchino y antiguo custodio del santuario. En la mañana del 22 de septiembre de 1968, el padre Domenico llegó para abrir las puertas del santuario y encontró al propio Padre Pío arrodillado en oración ante la imagen del Santo Rostro. Lo notable de este suceso fue que el Padre Pío, gravemente enfermo y próximo a la muerte, se encontraba en ese momento a más de 200 kilómetros de distancia, en San Giovanni Rotondo. Este acontecimiento marcó su último caso documentado de bilocación, un fenómeno místico que, al igual que sus estigmas, fue recibido con asombro y escepticismo tanto por parte de los creyentes como de los críticos. La capacidad del Padre Pío de estar presente en dos lugares simultáneamente dejó a muchos asombrados y profundamente conmovidos. A medida que se acercaban los últimos días del Padre Pío, sus pensamientos se dirigieron al sudario de Cristo, buscando una conexión más profunda con el Cristo resucitado. Habiendo soportado las heridas visibles de la crucifixión de Jesús durante 50 años, anhelaba una visión tangible del Cristo que había triunfado sobre la muerte. Para el Padre Pío, cuya vida había estado tan íntimamente ligada al sufrimiento de Jesús crucificado, los días de septiembre de 1968 deben haber sido un tiempo de profunda reflexión espiritual. Estos momentos estuvieron llenos de anhelo, nostalgia y una profunda esperanza de comunión eterna con el Salvador glorificado. Los últimos años de la vida del Padre Pío estuvieron entre los más enigmáticos de su extraordinario viaje espiritual. Durante 50 años, los estigmas habían sido inseparables de su identidad, y sus heridas, soportadas en silencio y humildad, se convirtieron en parte de él tanto como su inquebrantable devoción a Dios. Estas marcas no eran simplemente signos de la gracia divina, representaban su íntima unidad con el sufrimiento de Cristo, un sacrificio desinteresado por la redención de la humanidad. Imaginar al Padre Pío sin sus estigmas es casi inconcebible. Estas heridas nunca fueron solo para él, fueron un profundo regalo para todos los que buscaban consuelo, esperanza y fe a través del misterio del sufrimiento. A principios de la década de 1960, la salud del Padre Pío había empeorado notablemente. En 1968, estaba confinado a una silla de ruedas, pero su espíritu permaneció inquebrantable. El 22 de septiembre de ese año, celebró lo que sería su última misa, ofreciendo este momento sagrado como regalo a los grupos de oración que habían viajado desde todos los rincones del mundo para verlo. A pesar de su fragilidad, encontró la fuerza para levantar la mano en señal de bendición una última vez. Cuando el día llegó a su fin y los fieles se dispersaron, todo parecía normal, pero sin que lo supieran los que lo rodeaban, sería la última noche de su vida terrenal. En la madrugada del 23 de septiembre, el Padre Pío falleció en paz, tras renovar sus votos y recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Con el rosario en la mano y los sagrados nombres de Jesús y María en los labios, dejó este mundo en silencio. Los estigmas que habían marcado su cuerpo durante 50 años desaparecieron, lo que significó el fin de su sufrimiento terrenal. Sin embargo, su legado, encarnado en los mensajes proféticos y los encuentros transformadores que dejó atrás, sigue inspirando y tocando las vidas de innumerables personas. Su vida sigue siendo un cofre del tesoro de sabiduría y gracia, que espera ser descubierto por quienes buscan comprender las profundidades de su viaje espiritual. Una de esas profecías se cumplió en 1965, durante un encuentro con el padre John Yono, un joven que viajaba de Sídney a Italia por mar. Después de un largo viaje, John se encontró en una fila para confesarse con el Padre Pío. Como confesor número 718, esperaba esperar 3 semanas para conocer al santo. Sin embargo,
por lo que solo puede describirse como providencia divina, su espera se acortó milagrosamente a solo 3 horas. Cuando John finalmente entró al confesionario, quedó impresionado por la intensidad de la mirada penetrante del Padre Pío. Antes de que pudiera hablar, el Padre Pío se dirigió a él directamente: «Estás aquí abusando. No seguiste el sistema». Aturdido, John permaneció en silencio, pero el Padre Pío continuó: «Estás entrando al seminario para estudiar para el sacerdocio, y encontrarás tus estudios muy difíciles». Estas palabras, proféticas y directas, darían forma al viaje de John, un testimonio de la asombrosa capacidad del santo para discernir los corazones y el futuro de quienes vinieron antes que él. Las palabras proféticas del Padre Pío resultaron ser notablemente precisas, y moldearon la vida del Padre John Yono de maneras que nunca esperó. John enfrentó inmensas luchas durante sus años de seminario, reprobando materias repetidamente y soportando la incesante presión del rector para que abandonara su vocación. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, se aferró al recuerdo de la profecía del Padre Pío, sacando fuerza de las palabras del santo. Cuando el rector cuestionó su resolución, John respondió con una fe inquebrantable, diciendo: «El Espíritu Santo y yo nos quedamos». Después de años de perseverancia y de soportar dificultades, John finalmente completó sus estudios y regresó a Sídney como sacerdote, un testimonio del poder de la fe y la determinación. Al reflexionar sobre el encuentro, el Padre John quedó asombrado por los dones espirituales del Padre Pío. «¿Cómo el Padre Pío sabía todo esto? Era un misterio para mí», se maravilló. «Era su don. Ibas a confesarte y él te contaba todo sobre ti. Si dejabas algo fuera, él te lo decía. El momento, el lugar, la acción, lo que fuera». La capacidad del Padre Pío para percibir las verdades más profundas de la vida y el alma de una persona se volvió legendaria y dejó una impresión duradera en todos los que acudían a su presencia. Uno de los recuerdos más vívidos del Padre John fue asistir a una de las misas del Padre Pío, una experiencia profundamente conmovedora grabada en su corazón. La misa duró casi 4 horas, durante las cuales el Padre Pío entró en un profundo estado de éxtasis. A pesar de la agonía constante de sus estigmas, se negó a usar guantes, permitiendo que la sangre fluyera libremente mientras ofrecía la Eucaristía. Cada día, una copa de sangre brotaba de sus manos, pies y costado, un signo visible y doloroso de su profunda unión con la pasión de Cristo. Este acto milagroso de devoción era un testimonio diario de su compromiso inquebrantable con Dios, incluso frente al intenso sufrimiento. La vida del Padre Pío fue un testimonio viviente de los misterios de la fe, un puente entre lo humano y lo divino. Sus estigmas, su capacidad de bilocación y sus visiones proféticas eran dones que desafiaban la comprensión, invitando a todos los que se encontraban con su historia a mirar más allá de lo visible y hacia el profundo misterio del amor infinito de Dios. El encuentro del Padre John con el Padre Pío se convirtió en una fuente de inspiración para toda la vida, una que lo guió a lo largo de sus 48 años de sacerdocio. Incluso en su jubilación, el Padre John reflexiona sobre el impacto duradero de su ministerio, que incluyó la recaudación de fondos para apostolados en Sídney y Filipinas. En Cebú, encabezó proyectos de vivienda que proporcionaron hogares a casi 500 familias de bajos ingresos, inició una guardería que crió a más de 200 niños y fundó programas de extensión para ayudar a las comunidades con discapacidades auditivas. A pesar de alejarse del ministerio activo, el Padre John sigue llevando consigo el recuerdo de su encuentro con el Padre Pío. Para él, esa experiencia sigue siendo una fuente constante de fuerza, motivación y reflexión espiritual. Sirve como recordatorio de los extraordinarios dones espirituales que el Padre Pío compartió con el mundo y su profunda influencia en las vidas de quienes lo conocieron. Al reflexionar sobre su propia vida de servicio, el Padre John expresa humildemente una esperanza. «Espero que en mi vida, Dios sienta que he hecho lo mismo». Este deseo de emular la abnegación del Padre Pío resuena profundamente dentro de él y hace eco en los corazones de muchos otros que buscan vivir vidas de amor sacrificial y servicio a los demás. El recuerdo del Padre Pío perdura en los corazones de innumerables fieles en todo el mundo. Su vida fue un testimonio de devoción inquebrantable, sufrimiento soportable y servicio desinteresado a Dios y a su pueblo. Su legado está marcado por su aceptación del dolor y las dificultades, ofreciendo su vida como víctima espiritual por la salvación de las almas. Su historia continúa inspirando a las nuevas generaciones a vivir con mayor fe,
compasión y un profundo compromiso con la voluntad de Dios. Sin embargo, la trayectoria del Padre Pío estuvo lejos de estar libre de controversias. A pesar de su santidad, con frecuencia se enfrentó al escepticismo y a las acusaciones. Los detractores afirmaron que había fingido los estigmas infligiéndose autolesiones con ácido, mientras que otros difundieron rumores maliciosos sobre su vida personal, incluidas acusaciones de que se le había prohibido celebrar la misa públicamente durante años. Estas acusaciones fueron objeto de un intenso escrutinio, pero no lograron disminuir la devoción y la fe que tantos depositaban en él. En 1919, para disipar las dudas sobre la autenticidad de sus estigmas, se envió a un médico designado por el Vaticano para investigar. Para asegurarse de que no se hubiera producido ninguna manipulación, el médico vendó firmemente las heridas del Padre Pío y las observó durante un mes. A pesar de las precauciones, las heridas permanecieron inalteradas, seguían abiertas, seguían sangrando y seguían siendo visibles. El médico no encontró una explicación natural para las heridas, solo un misterio cada vez más profundo. Estos hallazgos, combinados con numerosas curaciones milagrosas atribuidas al Padre Pío, refutaron las acusaciones contra él, confirmando aún más la autenticidad de sus extraordinarios dones. Los milagros que realizó, tanto físicos como espirituales, superaron con creces las difamaciones que buscaban empañar su reputación. Uno de los muchos milagros que marcaron la vida del Padre Pío ocurrió en 1919, cuando un niño de 14 años, que había sufrido una severa deformación de la espalda debido a una enfermedad contraída a los 4 años, visitó San Giovanni Rotondo. Después de confesarse con el Padre Pío, el niño fue tocado por el santo, y para asombro de todos los presentes, su espalda fue curada milagrosamente. En otro evento notable ese mismo año, un hombre de 62 años de Foggia, Italia, que había dependido de 2 bastones después de un accidente de carruaje que lo dejó con las piernas rotas, se acercó al Padre Pío. Después de confesarse, el Padre Pío simplemente le dijo: «Levántate y vete. Debes tirar estos bastones». Milagrosamente, el hombre pudo ponerse de pie y caminar sin ayuda, asombrando a quienes lo rodeaban. Las oraciones del Padre Pío fueron respondidas a menudo de maneras que desafiaban todas las expectativas médicas. En 1950, un hombre llevó a su suegra, a quien le habían diagnosticado un cáncer de mama avanzado y le habían dado solo 4 meses de vida, al Padre Pío para que la ayudara. Después de enterarse de su condición, el Padre Pío suspiró profundamente y animó al hombre y a su familia a orar fervientemente. Con total confianza, les aseguró: «Ella se recuperará». La mujer no solo se recuperó, sino que vivió otros 19 años, un testimonio increíble del poder de la intercesión del Padre Pío y un recordatorio del profundo impacto de su fe en las vidas de los demás. Los relatos milagrosos que rodean al Padre Pío continúan inspirando asombro, proporcionando un poderoso testimonio de sus extraordinarios dones espirituales. En 1947, una mujer de 38 años diagnosticada con cáncer intestinal llegó a San Giovanni Rotondo antes de su cirugía programada, buscando la intercesión del Padre Pío. Aunque la multitud le impidió acercarse directamente a él, un fraile informó a la santa de su estado. Más tarde, el Padre Pío fue a buscar a la mujer en el corredor del convento, ofreciéndole consuelo y comprensión. Le preguntó por qué estaba tan angustiada y le aseguró que su cirujano era la elección correcta. Su profundo conocimiento de su situación, conocimiento que no podía haber tenido forma de conocer, le brindó a la mujer una profunda sensación de paz y esperanza en medio de su sufrimiento. Este encuentro puso de relieve la notable capacidad del Padre Pío para ofrecer no solo curación física sino también consuelo espiritual a través de su visión profética y compasión. Después de la cirugía de la mujer, los resultados fueron milagrosos. El cáncer que había sido visible en las radiografías anteriores ya no estaba presente. El cirujano, inicialmente escéptico, se sintió profundamente conmovido por la inexplicable recuperación. Colocó un crucifijo en cada habitación del hospital, un acto de reverencia por el milagro que había presenciado. Cuando la mujer sanada regresó a San Giovanni Rotondo para agradecer al Padre Pío, él la saludó con una sonrisa y un simple gesto de humildad, ofreciéndole su mano para que la besara como señal de gratitud y gracia. Otra poderosa curación ocurrió en 1954 cuando un trabajador ferroviario, que sufría una enfermedad desconocida que lo había dejado inmóvil, buscó la ayuda del Padre Pío.
A pesar de no haberlo conocido antes, el Padre Pío reconoció inmediatamente al hombre y gritó: «Deja pasar a ese ferroviario». Después de una breve conversación y un toque en el hombro, el hombre experimentó una curación milagrosa y se alejó caminando sin ayuda, restaurado a la salud. Este evento, como tantos otros, subrayó la profunda conexión del Padre Pío con lo divino y su poderosa intercesión en favor de los necesitados. Los milagros del Padre Pío no se limitaban a la curación física, sino que a menudo tenían un profundo significado espiritual. En 1919, un hombre judío llamado Lelo Peña, que había sido ciego de nacimiento, acudió al Padre Pío. El santo le habló con sabiduría y le dijo: «El Señor no te concederá la gracia de la vista física a menos que primero recibas la vista para tu alma». Esta declaración llevó a Lelo a abrazar la fe católica, a pesar de la oposición de su familia. Después de su bautismo, su vista física fue restaurada milagrosamente, permaneciendo perfecta durante los siguientes 30 años. Esta poderosa curación se convirtió en un testimonio tanto de las habilidades milagrosas del Padre Pío como del poder transformador de la fe. Otro caso extraordinario fue el de una niña llamada Yema de Oro, que nació ciega y sin pupilas. Después de conocer al Padre Pío, su vista fue restaurada milagrosamente, y aunque sus ojos permanecieron sin pupilas, una anomalía que desconcertó a los médicos, la curación fue una señal innegable de la conexión del Padre Pío con lo divino. Esto solidificó aún más su reputación como un recipiente de la gracia de Dios. Además de sus curaciones milagrosas, el Padre Pío también era conocido por sus visiones proféticas, muchas de las cuales contenían advertencias sobre el futuro del mundo. Predijo un tiempo de gran sufrimiento y castigo, instando a la gente a prepararse para lo que él llamaba los días de oscuridad. Estos días, profetizó, estarían marcados por la agitación y el sufrimiento, y ofreció orientación espiritual para atravesar estas pruebas. Sus instrucciones incluían: cubrir las ventanas y evitar mirar hacia afuera, ya que el mundo estaría en crisis. Encender velas benditas, que proporcionarían suficiente luz para sostener a las personas durante los tiempos difíciles. Rezar el rosario diariamente y hacer actos de amor y comunión espiritual para sostener la fe. Permanecer en el interior con suficientes suministros de alimentos para soportar las tribulaciones venideras. El Padre Pío también predijo que los poderes de la naturaleza se verían sacudidos y que una lluvia de fuego infundiría terror en los corazones de todos. Sin embargo, frente a estas predicciones desalentadoras, animó a los creyentes a permanecer firmes en su fe, asegurándoles: «Estoy en medio de ustedes», ofreciendo esperanza y protección divina incluso en los momentos más oscuros. La vida del Padre Pío estuvo marcada por milagros, profecías y una profunda devoción a Dios. Su legado continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo, sirviendo como un recordatorio de la gracia de Dios y el poder transformador de la fe. Su historia invita a todos a reflexionar sobre las profundidades de su santidad, compasión y compromiso inquebrantable con la voluntad de Dios. A través de su sufrimiento y servicio, el Padre Pío dejó una marca indeleble en la Iglesia y en los corazones de todos los que se encontraron con su vida y sus dones espirituales.